Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Un gran privilegio, un gran honor, no solamente predicar la palabra, sino que escucharla también es un gran privilegio, un gran honor que tenemos. La Biblia dice que los ángeles anhelan indagar, inquirir en esto que nosotros hemos recibido llamado el Evangelio, pero a ellos no les he permitido. Mis amados hermanos, la semana pasada, entiéndase el domingo, iniciamos una serie sobre el plan de Dios para nuestras vidas. El primer mensaje que predicamos fue, escuche bien, sigue los planes de Dios, no los tuyos. Y fundamentamos el mensaje, y ustedes tienen sus notas, en que el que hace un plan desde cero tiene que conocer el futuro para que su plan funcione. Y nosotros no conocemos el futuro. Mostramos por la Biblia que Dios conoce el futuro porque Él es omnisciente, pero también en una de sus características está la presciencia, o sea, Dios conoce las cosas antes de que acontezcan. El tiempo existe en Dios, no Dios en el tiempo. Así que cuando nosotros hacemos planes, lo que en verdad estamos haciendo es dejándonos guiar del plan de Dios. Entiéndase que no planificamos desde cero porque no conocemos el futuro, sino que conocemos el plan de Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces todo lo que hacemos, lo hacemos a partir del plan de Dios, no a partir del plan nuestro. Queda entonces un mensaje que vamos a predicar hoy sobre el plan de Dios. Hermanos, comienzo con mi introducción. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que están allá, tenemos en común que venimos de un padre. El padre fue una figura central y determinante en nuestras vidas. De hecho, cuando nosotros éramos niños, y aquí le pido que piense, usted y yo veíamos a nuestros padres como los héroes de nuestras vidas. Cuando éramos niños y algo no podíamos alcanzar o no podíamos tener, nosotros nos acercábamos a nuestro padre y sin cuestionarle sobre sus límites, sobre sus debilidades, sobre sus errores, nosotros le pedíamos a nuestro padre que nos resolviera eso que nosotros queríamos o necesitábamos. Y el padre lo resolvía. Porque regularmente eran cosas pequeñas, pero que para nosotros parecían inalcanzables. Tenemos en común, usted y yo, que nosotros crecimos y entonces nos dimos cuenta de las limitaciones y debilidades de nuestro padre terrenal. Literalmente, algunos quedamos decepcionados de nuestro padre. Es que en algún momento nosotros vimos que nuestro padre terrenal tenía, como ya lo dije, debilidades, inseguridades, pecados incluso. Y aunque algunos recibimos herencia del padre, en ocasiones esas herencias no eran más que heredamos las debilidades, sus errores y heredamos hasta sus deudas algunos. Ahora estamos convertidos a Cristo y una vez más volvemos a tener algo en común. ¿Qué tenemos en común? Que tenemos al mismo Padre. Otra vez, cuando estamos en necesidades, usted y yo acudimos al Padre, nuestro Padre, para que nos socorra. Pero a diferencia del Padre terrenal, Dios como Padre eterno, escuche bien, todo lo puede en nosotros y por nosotros. De hecho, dice la Biblia en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Escuche ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, eso implica que el plan de Dios como Padre para con nosotros nunca falla. No tiene que ser enmendado el plan de Dios
Y como somos sus hijos en Cristo, escuche ahora, su plan es darnos herencia. Y ahí el título de nuestro mensaje. En su plan estamos tú y yo como herederos. Ese es el título. En su plan estamos tú y yo como herederos. Partimos de Romanos 8, 16 y 17, que en la versión Reina Valera del 60 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, ese pasaje, hay una versión que lo dice más entendible, más digerible, más asimilable. Lo entendemos más rápido qué es lo que quiere decir. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: pues su espíritu, escuche ahora, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y el versículo 17, así que somos hijos, así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Usted habla con personas y son muchos los que dicen: todos somos hijos de Dios. Cuando usted hable con alguien de hoy en adelante que le diga todos somos hijos de Dios, respóndale con esta pregunta, aunque no es una pregunta, es una afirmación lo que le están haciendo. Alguien le dice todos somos hijos de Dios, usted respóndale con la pregunta: ¿quién lo afirma? ¿Eres hijo de Dios? ¿Quién lo afirma? En el caso nuestro, la Biblia, en donde leímos Romanos 8, 16, versión Nueva Traducción Viviente, dice que pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. De manera que la Biblia, mis amados hermanos, cuando leemos la Biblia, vemos y entendemos que todo ser humano es criatura o criatura, se dice de las dos formas, criatura o criatura de Dios, porque todos fuimos creados por Dios. Pero solo somos hijos de Dios aquellos que hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, escuche ahora, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Cristo es quien nos hace hijos de Dios. Ese es el plan de Dios. Así Dios lo determinó desde Génesis 3:15, está profetizado cómo la simiente, o sea Jesucristo, iba a ganarse el derecho de reconciliarnos con el Padre, iba a destruir a Satanás, entiéndase el dominio de Satanás sobre la raza humana, siempre y cuando esa parte de la raza humana reciba a Cristo como Salvador. Es notorio que en Juan 1:12 la palabra que dice les dio potestad es una palabra legal. Es una palabra legal que se usa y se usaba en las cortes, sobre todo en las cortes romanas, que implica autoridad o derecho legal. Así que está diciendo la Biblia que todos los que hemos sido reconciliados con Cristo tenemos el derecho legal, tenemos el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, dice también la palabra de Dios cómo es que somos hechos hijos. Recibimos a Cristo, Juan 1:12, pero también dice que cuando recibimos a Cristo inmediatamente somos sellados en o con el Espíritu Santo, Efesios 1:12, y que el Espíritu Santo es la garantía de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra nueva vida, pero también es la garantía de nuestra esperanza en Cristo. Mire cómo dice ese texto de Romanos 8:16. Una vez más lo leo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu
para confirmar que somos hijos de Dios. Los que sabemos y hemos entendido y visto en la Biblia que el Espíritu que Dios puso en Génesis 2:7 mora en la mente del ser, nos gozamos cuando leemos que ahora en Cristo el Espíritu Santo se une en nuestra mente al Espíritu que Dios puso en Génesis 2:7 para confirmarnos que somos hijos de Dios. Algunas de las implicaciones de ser hijos de Dios es que hemos sido reconciliados con el Padre, ahora tenemos vida eterna y eso implica que la relación con Dios, la relación de padre e hijo, no puede ser interrumpida. Dicho de otra manera, una vez hijos, hijos para siempre. Y usted sabe que en lo terrenal no hay forma de que un hijo que es hijo deje de ser hijo. Puede afectarse la comunión del padre y de un hijo, pero nunca romperse. Y vamos más lejos. Cuando se es hijo, escuche ahora, en el plan de herencia del padre, nosotros estamos, aunque el padre no quisiera. En el caso de Dios, en su plan, estamos tú y yo como herederos. ¿Dónde lo dice? El versículo 17 de Romanos 8, desde donde estamos partiendo. Mire cómo lo dice, versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Así que somos hijos de Dios. Escuche ahora, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Este versículo 17 tiene dos partes. Tiene una parte que muestra cómo nosotros heredamos y por qué heredamos. ¿Cómo heredamos? ¿O por qué heredamos? Porque somos hijos de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. Dando por sentado, escuche ahora, que no se puede ser hijo y no tener derecho a la herencia. Nosotros en nuestras culturas latinas decimos, yo desheredé a mi hijo. Otros dicen, ese papá desheredó a su hijo. Pues oiga la noticia. Aunque el padre terrenal haya desheredado, o sea, haya tratado de evitar que su hijo herede, una vez que el padre muera, ese hijo tiene, Juan 1:12, la potestad, el derecho legal de reclamar su herencia. Pero qué bueno es Dios que Él no nos quita el derecho a pesar de nuestras vidas, muchas veces que no merece nada. Muchas veces nosotros tenemos más razones para no heredar que razones para heredar. Pero ¿qué pasa, hermano, con todas esas razones? Quedan deshechas, quedan anuladas, porque nosotros, dice la Biblia, que somos herederos con Cristo, heredero a través de Cristo de la gloria de Dios. ¿Cómo lo dice? Vamos una vez más al versículo 17. Así que como somos sus hijos, también sus herederos. Y mire cómo el texto afirma cómo es que somos herederos y no hay manera de que nosotros dejemos de ser herederos. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya, eso lo dice en otra versión, la NBI lo dice de esa forma. En la versión que estoy usando dice así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Y oiga la afirmación, de hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Así que, si Cristo hereda, nosotros heredamos también, porque somos herederos juntamente con Cristo. Y usted y yo sabemos que según Filipenses 2:5 en adelante, Jesucristo en el versículo 9 en adelante dice que ha sido exaltado de tal manera por el Padre que no solamente hereda todo lo del Padre, sino que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Implicaciones: que usted y yo estamos unidos a ese Cristo que ha sido exaltado por el Padre. Por ende, somos herederos de Dios porque estamos reconciliados con Dios. Pero aún si Dios no quisiera darnos herencia, como quiera nos daría herencia, porque nos ha unido a Cristo y Cristo hereda, nosotros heredamos también.
Una vez más, el texto lo dice. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Ahora, si hubiera un problema con eso, oiga lo que dice el texto. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Cuando usted va al texto original, que es el texto griego del Nuevo Testamento, y usted busca lo que significa la gloria de Dios, se refiere a la belleza de su carácter, que se muestra en todo lo que hace. ¿Cómo es eso? Pues nosotros heredamos de Dios la belleza de su carácter. Entiéndase que en todo lo que Dios hace, su magnificencia, su amor y su gracia queda manifestado para con nosotros. ¿Quiere que lo diga de otra forma? Aunque Dios quisiera hacernos mal, no puede hacernos mal porque en su naturaleza, la belleza de su carácter le impide hacernos mal. Mis amados, que nosotros somos hijos de Dios y que heredamos de Cristo, queda establecido una vez más en el capítulo 8 de Romanos, versículo 15, que es el versículo anterior al que estamos viendo. Mire cómo lo dice. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Escuche ahora. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. Eso lo dice la NTV. En la Reina Valera del 60 dice que nosotros a través del espíritu podemos clamar, Abba Padre. Abba Padre es una palabra aramea, porque algunas partes de la Biblia del Nuevo Testamento se escriben en arameo, como también en el Antiguo, algunas partes. Y esa palabra es la palabra que nosotros en nuestro idioma español usamos para decir papito mío, papacito mío, papito lindo. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que cuando nosotros creímos en Cristo, heredamos porque a través del Espíritu Santo, en esa unión que ya el versículo 16 dice que se ha unido a nuestro espíritu, y recuerde que el espíritu está en la mente, esa unión, mis amados hermanos, ha creado una relación con comunión incluida, que ahora podemos acercarnos a Dios de manera en confianza y decirle, papito mío, papacito mío, papito lindo, papito bello. Es una relación de intimidad y de comunión. En otras palabras, en su plan estamos tú y yo como herederos. Ahora bien, este versículo 17 tiene una segunda parte, porque esta parte que hemos tratado es la parte A, que dice, por tercera vez lo leo, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero escuche lo que dice la parte B ahora. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Este versículo 17, la parte final, en la Reina Valera del 60, se deja como una pequeña confusión en la traducción. Porque en la Reina Valera dice esa parte final del 17 que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pareciera que en este texto, esta parte final, se condiciona la herencia de Dios a que nosotros suframos con Cristo. Pero no, cuando leemos el texto de nuevo nos damos cuenta de que no es que condiciona a que suframos, sino que sufrimos porque ya tenemos la herencia. Escucha cómo lo dice, 8:17 de Romanos, 8:17 de Romanos, parte B, nueva traducción viviente. Escucha ahora. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hermano, ¿de qué sufrimiento es que habla ahí? Y lo digo una vez más, no es sufrir para heredar, según el texto, sino que sufrimos porque heredamos. A la luz del hilo de pensamiento de Romanos 8,
lo que está hablando no es de sufrimiento como tal, sino de la lucha que se da entre nuestra carne, entiéndase, nuestra parte que no estaba convertida y que ahora, aunque nos hemos convertido, ese viejo hombre, esa vieja mujer, todavía está ahí y vive o convive con el nuevo hombre. Leamos lo mejor en Romanos 8, 12 al 14, que trae este hilo que estoy diciendo. Escucha ahora. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. El texto reconoce que aunque hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, herederos con Cristo, el Espíritu mora en nosotros, o sea, en nuestra mente, pero todavía tenemos, dice el texto, Romanos 8:12, una naturaleza, la naturaleza humana que nos incita a pecar. Pero escucha ahora el 13, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Si obedecemos esa incitación a pecar, o sea, a desobedecer a Dios, moriremos. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, escuche ahora, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Conclusión sobre este texto. Este pasaje de Romanos 8, 12 al 14 nos ayuda a entender el sufrimiento que no es para que heredemos, sino porque heredamos. Y más que un sufrimiento, es una lucha interior por la obediencia al Espíritu Santo. Dicho de otra forma, ahora usted y yo, sabiéndonos herederos de Dios, queremos vivir agradando a Dios, obedeciendo a Dios, pero encontramos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que hay una lucha interior, una lucha porque una parte nuestra quiere que hagamos nuestros propios planes y nos distanciemos de los planes de Dios. Pero hay otra parte que es el hombre guiado por el Espíritu Santo, la mujer guiada por el Espíritu Santo en la mente, entiéndase a través de la palabra que es la espada del Espíritu, y esa lucha es lo que nos causa sufrimiento. Conclusión, mis amados hermanos, sabemos que en su plan estamos tú y yo como herederos. No tenemos que forzar nada porque ya la herencia es nuestra. Eso lo dice Romanos 8, 16 y 17. Pero también tenemos que entender, y así concluyo, que por esa herencia que tenemos, también se da una lucha en nuestro interior, lucha que debe manifestarse, mis amados hermanos, en que terminamos obedeciendo a Dios, no al viejo hombre, no a la vieja mujer. Así que, hermanos, vivamos conscientes del plan de Dios para nuestras vidas, que es darnos herencia. La próxima semana, en el próximo mensaje, veremos cómo se ve esa herencia en la vida práctica. ¿Cómo se ve? Porque habla de herencia, sí, me da la vida eterna, pero pregunto, ¿es eso todo lo que Dios tiene? ¿Vida eterna? ¿Vive ahora? ¿Sufre ahora? ¿Y después que muera tendrás vida eterna? Quiero asegurarles que no, porque la Biblia dice que hay más que eso. Dios ha venido en Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro próximo mensaje. Pero en el de hoy lo concluimos diciendo que, basado en que en su plan estamos tú y yo como herederos, no podemos, hermanos, ignorar la lucha que se da por ser heredero de Dios. No luchamos para ser herederos, sino que porque somos herederos, luchamos para mantenernos en obediencia a Dios, conectados en el plan de Dios y viviendo toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Padre, he predicado tu palabra.